Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un ciclo de exposiciones breves para que vayamos repensando un poco los textos que leemos en didáctica general. Hoy vamos a abordar nuevamente el texto de Libaneo sobre tendencias pedagógicas en la práctica escolar, con la finalidad de poder relacionar los conceptos de educación y escuela, y de escuela con enseñanza. Eh, Hoy vamos a centrarnos por ahí en una introducción general y abordar en segundo término la caracterización de la tendencia pedagógica liberal. Eh, pero antes de comenzar, me gustaría hacer algunas consideraciones para entender el título y hacia dónde vamos. En primer lugar, bueno, entonces, volviendo un poco al título, tendencias pedagógicas en la práctica escolar, lo que supone es pensar que dentro de las prácticas escolares existen ciertos supuestos que lo fundamentan. Eso vale en los dos sentidos, es decir, que vale en que cuando uno observa una clase o asiste a una clase, eh, y observa un proceso de enseñanza, uno, aunque el docente diga que simplemente está enseñando algo y que no hay ningún supuesto pedagógico, en realidad podríamos indagarlo y poder deducir o interpretar algunos principios que pertenecen a alguna tradición pedagógica. Y de la misma forma, en el otro sentido, podemos decir que todo maestro intenta, a través de la enseñanza, eh, mm, transmitir algo más que la enseñanza misma. Por ejemplo, uno enseña a multiplicar, a dividir, digamos, las operaciones básicas, porque cree que la escuela, a través de ese contenido, eh, ayuda a que el sujeto tenga una serie de herramientas que lo va a ayudar en su vida a resolver problemas, etcétera. O puede querer formarlo para su futuro laboral, o etcétera, distintas finalidades. Entonces, en función de esa relación, podríamos decir que tendencia pedagógica y prácticas escolares a veces es una relación que va desde la pedagogía hacia la enseñanza, o al revés, que de la enseñanza uno puede deducir una idea de educación y por lo tanto sentir que puede haber una tendencia pedagógica inscripta, sea consciente o no para el docente que está llevando a cabo la práctica. Eh, bueno, eso por un lado. Eh, También tendríamos que repasar un poquito qué entendemos por enseñanza, o cómo, a qué vamos a llamar enseñanza por ahí en este artículo, y vamos a repasar un poco los conceptos que ya vimos de Festemacher y Soltis, ¿no? Vamos a tomarlo en el sentido quizás más restringido, para poder hacer todo el recorrido que hay y todos los vínculos conceptuales que hay entre la idea de enseñanza y de educación. Entonces, Festemacher y Soltis plantean que la enseñanza es un proceso que sucede entre educadores y estudiantes, experimentan una situación en relación a unos contenidos con ciertas finalidades. Esas finalidades marcan un poco el enfoque que el docente le imprime a esa experiencia, y desde allí saca como tres enfoques distintos: un enfoque más centrado en la instrucción, en el currículum, en la transmisión de saberes del docente hacia el estudiante, que lo llama enfoque ejecutivo. Está un enfoque ya más centrado en el alumno, donde el currículum se trata de vincular a la vida del sujeto y que el sujeto sea la referencia de, de la, del aprendizaje, y que esos contenidos que se quieren enseñar estén estrechamente vinculados a la experiencia del mismo estudiante. Y este enfoque lo llama enfoque, por eso mismo, enfoque del terapeuta o del cultivador o del curador, eh, dando cuenta de los límites que hay entre, si se quiere, un enfoque de educación y salud simultáneo,
como si la educación fuera parte del proceso, un proceso de salud. Y el último enfoque es el enfoque del liberador o del emancipador, en el que la propuesta consiste en que la enseñanza apunte a liberar la mente del alumno, ofreciéndole las herramientas y los conceptos necesarios para que, actuando por sí mismo, individual y grupalmente, y funcionando de acuerdo a las reglas de las disciplinas o los objetos de estudio que está enmarcado, bueno, pueda aprender justamente, ¿no? Ese es el enfoque liberador. Es decir, para poner un ejemplo, en el enfoque del liberador, los chicos aprenden a escribir escribiendo, aprenden historia trabajando, jugando como historiadores, usando las herramientas de los historiadores y no recibiendo información histórica. En el enfoque del terapeuta, la enseñanza de la historia quizás esté muy centrada o parta del presente del niño o hacia el pasado familiar o el linaje del mismo alumno, siempre tratando de que el punto de salida y de llegada sea el mismo alumno. Y en el enfoque instruccional, la enseñanza de la historia es el que más o menos todos hemos vivido, que es el de la transmisión de los contenidos históricos del docente al estudiante. Bueno, ese es el concepto de enseñanza. Ahora, detrás de eso, y orientado por los propósitos de la enseñanza, podemos establecer esa relación que nos va a llevar al concepto de educación. Este concepto sabemos que es mucho más amplio que el de enseñanza porque incluso excede el concepto de educación escolar. Bajo el concepto de educación hay muchas ideas que tienen que ver con las distintas instituciones que se dedican a la educación, entre las que se encuentra la familia, las iglesias, los clubes, las organizaciones sociales, y quizás, digamos, lo que tienen en común todas estas instituciones, por ser instituciones, eh, educan conscientemente a sus alumnos. Por lo tanto, no sería bueno hablar de educación, por ejemplo, la educación de la calle, y por ahí sí hablar ahí de socialización. En definitiva, no vamos a entrar mucho en la definición de educación, porque justamente de acuerdo a la tendencia en la que vamos a empezar a trabajar hoy, las definiciones mismas cambian. Lo que sí sabemos y que tenemos que tener en cuenta, que en toda definición sobre educación hay algo del orden de los contenidos, hay otra cuestión que tiene que ver con las acciones, es decir, si es una transmisión, si es una construcción, si es una reconstrucción. Hay algo del orden del vínculo de los sujetos que están involucrados en la transmisión, si es de adultos a gente más joven, si es entre pares, si es desde jerarquías institucionales diferentes, en fin. Estos términos que se encuentran en estos mismos hechos, pero con perspectivas distintas, las vamos a llamar categorías. Livaneo trabaja sobre todo 6 categorías para comparar las distintas tendencias. Una es la función de la escuela. Otra es la de contenidos, otra es la de metodología, otra es el vínculo docente-alumno, otra es la incidencia o la forma de estar en la práctica escolar, y otra es la categoría de aprendizaje. Bueno, es importante para que ustedes vayan pensando lo que yo les estoy exponiendo, que traten de armarse alguna incógnita. Es decir, ahora vamos a empezar con las tendencias y es bueno que ustedes traten de imaginarse situaciones de la práctica docente, para que puedan, mientras van imaginando esa situación, puedan ir estableciendo puentes entre las ideas y esa situación. También podríamos pensar en distintas situaciones educativas que a ustedes les parezca
que son emblemáticas de corrientes muy distintas, aunque no conozcan los nombres, y que, bueno, que vayan haciendo también relaciones entre los conceptos y esas experiencias, o bien que entre las mismas experiencias ustedes inventen en qué se parecen y en qué se diferencian. De esta manera la escucha es más atenta y activa, ya que no podemos prescindir en este momento de la formación teórica de esta exposición. Pero a fines de hacerlo un poquito más ágil, está bueno que ustedes tengan, no estén pasivamente, sino que estén con una actitud de búsqueda de algo mientras yo les hablo. Bueno, vamos a ver en principio que hay dos grandes tendencias para el ibaneo en la pedagogía que se vincula con la realidad escolar. Es decir, hay dos grandes corrientes contrapuestas. Una, la tendencia liberal, que es la que se ve mayoritariamente en la organización del sistema educativo. Y otra es la tendencia progresista o crítica, que no se encuentra plasmada fielmente en el sistema educativo, pero que sí son ideas que de manera fragmentada aparecen en distintas instituciones, sobre todo públicas, pero también privadas o experiencias educativas aisladas, que intentan trabajar desde esta perspectiva. Por lo tanto, les va a resultar mucho más fácil identificar tendencias pedagógicas dentro de la pedagogía liberal, porque es la que está sentada desde los orígenes del sistema educativo, desde hace más o menos unos 200 años, poco más de 200 años. Y bueno, pero ¿en qué consiste la tendencia en principio liberal? Vamos a hacer como una suerte de comparación básica entre liberal y progresista, para después entrar en las variantes liberales. Y en un segundo video nos centraremos en las tendencias críticas o progresistas, para también después cerrar en una comparación más completa entre las tendencias liberales y las tendencias progresistas. Así que, pero bueno, para empezar con la tendencia liberal, ustedes verán, el término liberal viene de libertad, y es un concepto que la vamos a encontrar en ambas tendencias. O sea que tenemos que prestar mucha atención cómo usamos este término, porque puede significar cosas muy diferentes. Pero en el caso del libaneo, en la tendencia liberal, él está aduciendo a un concepto central de la teoría política. A grandes rasgos, la teoría liberal surge en la modernidad, en el comienzo también acompañando el desarrollo y la madurez del capitalismo europeo occidental, con los movimientos incluso revolucionarios de la Revolución Inglesa, norteamericana y francesa, a fines del siglo XVIII, donde se ponía como en primer lugar el valor de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, más bien en ese orden, y no en un plano pleno de igualdad entre principios. Y este concepto, sobre todo el de libertad individual, es el que quizás va a jugar más fuerte en la diferencia entre las tendencias liberales, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Otra cuestión que está dentro de la pedagogía liberal es que, y que hay que prestarle atención, es que justamente dentro de la tendencia liberal es que se dio origen a las formas en que la escuela como tecnología se armó como dispositivo para la sociedad. Ya hicimos como una introducción en clases anteriores de cómo es que surgió la escuela pública y su ideario de enseñar todo a todos, como una cuestión de necesidad y de derecho. Y en este marco, la tendencia liberal lo que pretendía era la transformación de ese mundo feudal en un mundo moderno, más complejo, que se estaba industrializando, que estaba pasando del campo a la ciudad, y que en esa incorporación de nuevas poblaciones a la vida ciudadana implicaba
la participación de los sujetos, pero condicionado a ciertos límites. La gran invención que tuvo, que se tuvo en ese momento, fue armar un gran dispositivo de transmisión de conocimientos y valores, para que las nuevas generaciones adoptaran valores y conocimientos nuevos para esa vida nueva. Ahí tenemos claramente el lema de Sarmiento de educar al soberano, ¿no es cierto? Educar al soberano significaba abandonar las tradiciones y transformarnos en unos nuevos sujetos modernos parecidos a modelos obviamente europeos y norteamericanos. Pero la idea liberal, lejos en sus orígenes de plantear una idea de libre albedrío, en realidad era incorporar individuos a un sistema que ya estaba definido de antemano, es decir, en el que no habría de mayor libertad. La idea de sociedad de un liberal es la suma de individuos que ocupan un lugar determinado dentro de la sociedad, que tienen una capacitación, y que tienen una cantidad de bienes, y que esos bienes y esa capacitación tienen que ver con el esfuerzo individual de cada uno. Cada uno tiene lo que su esfuerzo le dio. Entonces, quienes están en posiciones más desventajosas, el mito plantea que es porque se lo merece, o porque no trabajó más, o porque se equivocó, pero no hay una causa extra que trascienda al sistema mismo, sino que es fruto del esfuerzo individual. Esa es a grandes rasgos la tendencia desde la ciencia política. ¿Y cómo se traduce esto en la educación? Bueno, lo vamos a ver en las distintas tendencias. Empezando por la tendencia liberal conservadora, o sea, la originaria, la escuela cumple la función de transmitir esos valores y conocimientes considerados verdaderos, absolutos, inamovibles, para esa sociedad moderna. Hay una segunda tendencia dentro de la liberal, que es la progresivista, es decir, como que vino a perfeccionar o a trascender la liberal conservadora y actualizarla. En efecto, es una tendencia que surge a principios del siglo XX y emparenta autores como Dewey, Montessori, Waldorf, en el que ya la centralidad del protagonista del vínculo educativo va a ser el niño y no el docente o la escuela, como en el liberal conservador. La escuela sigue cumpliendo la misma función. En esto no cambia mucho la definición de la escuela entre la tendencia liberal conservadora y la progresivista. Siempre es la preparación para una sociedad que no se discute, que es la sociedad moderna y capitalista. La tercera tendencia dentro de la liberal es la no directiva, la tendencia no directiva, y aquí la escuela vendría a ser como un lugar de autodesarrollo, un lugar donde se impulsa al alumno a encontrarse a sí mismo, a aprender de acuerdo a sus propios métodos, de acuerdo a su propio interés, y sigue siendo, digamos, incuestionado el lugar de la escuela frente al sistema, el sistema es incuestionado, simplemente se trata de incorporarse al sistema, pero a través de los propios medios. La escuela, para este movimiento digamos, de renovación liberal, es un lugar donde la centralidad la tienen las emociones, la formación de actitudes, y su autor predominante es Carl Rogers, el iniciador de la educación por el arte. Bueno, otra de las categorías que decíamos es la categoría de contenidos, de los contenidos, es decir, qué se transmite en este proceso educativo y en concreto en la escuela. En la pedagogía liberal conservadora, los contenidos son los
contenidos que devienen sobre todo de la ciencia. Recordemos que en la educación tradicional venían de las Sagradas Escrituras, porque el agente educador era la iglesia, la religión, y en la educación liberal va a ser la ciencia moderna, quienes van a encarnar los contenidos, y los contenidos son entendidos como, en términos absolutos, como verdades absolutas, que existe un método también, un método único, en general basado en las matemáticas o en las ciencias naturales, según las épocas, y en la primera etapa de la escuela, los contenidos, el currículum, podríamos, un concepto muy básico del currículum, como plan de estudio, tenemos la prioridad de la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo. A fines del siglo XIX esto se complejiza y más o menos es el mismo currículum que tenemos hoy, que es el de no solamente enseñar a leer, escribir y a contar, sino también enseñar historia nacional, geografía nacional, ciencias naturales, algo de agricultura, labores para las mujeres, etc. Y finalmente, digamos, ya entrando en el siglo XX, se incorporan las artes, las actividades prácticas, depende de la organización institucional, ¿no? Bueno, pero estábamos en los contenidos de la tendencia liberal. ¿Y qué pasa con los contenidos desde la perspectiva progresivista? En esta tendencia, los contenidos conceptuales, que eran los principales en la tendencia liberal conservadora, van a ser ahora los procedimentales sus protagonistas. Es decir, no importa tanto el qué, sino el qué hacer, es decir, el procedimiento. Era importante saber, digamos, es más importante saber hacer mapas, leer mapas, que aprenderse el mapa de tal lugar, ¿no es cierto? Es decir, en la educación liberal conservadora había que saberse la localización de determinado tipo de lugares, es decir, que importaba el dato, dónde está Buenos Aires, dónde está Neuquén, etcétera, etcétera. Mientras que en la pedagogía progresivista, lo que importaba era qué hacemos con los mapas, cómo los usamos, es decir, tiene un enfoque más práctico y más basado en el saber hacer. En la pedagogía no directiva y renovadora, los contenidos son completamente secundarios. Casi podríamos decir, similar a la tendencia anterior, lo importante son los métodos. Y no hay métodos científicos universales, sino que cada uno tiene que desarrollar su propio método. Es decir, cada uno tiene que trabajar su propia forma de conocer, empezando por el conocimiento de uno mismo. Otra categoría importante que trabaja Livaneo, en comparación con las tres tendencias, es la categoría de método. El método en la pedagogía más conservadora es quizás lo que da identidad al maestro. El maestro es un experto en métodos para transmitir saberes. Básicamente está la presentación del tema, hay métodos rigurosos que se aplican a todas las disciplinas y están basados en un orden que se supone lógico, y basado en la teoría del aprendizaje, que es otra de las categorías que vamos a ver después, que la teoría del aprendizaje correspondiente sería el conductismo, ¿no? Que se engarza perfectamente con las formas tradicionales de la repetición, la memorización, etc. En la pedagogía progresivista, el método va a estar condicionado por los modos en que el niño se motiva y sigue sus propios intereses. Es decir, que a partir de ciertos conceptos de la psicología evolutiva que aparecen a principios del siglo XX, la metodología didáctica va a estar muy condicionada por este tipo de investigaciones. Pero en términos generales, el maestro seguía desde dentro de
esta perspectiva, a partir de los intereses y de las motivaciones de los alumnos. Por eso, mientras que en la pedagogía tradicional lo que se busca es la repetición, la memorización, en la pedagogía progresiva, lo que muchos llaman la escuela nueva, la metodología estrella está en los métodos de trabajo, en los métodos de proyecto, en la resolución de problemas, en definitiva, donde la posición del alumno es mucho más activa que en la anterior. En la tendencia renovadora, antiautoritaria, no directiva, la metodología se va a relacionar mucho con la teoría de la Gestalt, la teoría de la forma, donde el trabajo fundamental va a estar dado por ayudar a que cada uno encuentre su propio método de conocer, trabajando las percepciones, las vivencias y sus emociones. Otro concepto muy importante que podemos usar para comparar estas tendencias es el del vínculo docente-alumno. Poco ya lo van a poder deducir por sí mismos, pero en el vínculo de la educación liberal conservadora es el que nosotros normalmente hablamos como tradicional. Allí el vínculo es de un docente soberano que tiene la verdad, que sabe cómo hacer, que es la autoridad en el sentido de que hay que escucharlo, que no hay que interrumpirlo, etcétera, etcétera. Y el alumno, bueno, un recipiente vacío, que tiene que tener una actitud receptiva, y que debe estar como disciplinado o aplicado a las indicaciones de su maestro. En la pedagogía renovadora progresivista, el vínculo es mucho más horizontal, se mantiene la simetría, pero el docente es un facilitador, un organizador, un creador de situaciones problemáticas o de distinta índole. Hay muchos métodos, digamos, justamente en esta corriente se han creado una infinidad de métodos que han enriquecido muchísimo la práctica de las escuelas, y lo siguen haciendo, apuntando a, incluso si se quiere, la diversificación de las propuestas. Ya, por un lado teníamos en la educación tradicional la educación de un docente hacia 25 alumnos, de una manera homogénea y monocrónica, es decir, todos aprenden lo mismo y de la misma manera al mismo tiempo. En la educación renovadora progresivista, el vínculo es un vínculo que también integra afectividad, donde se fomenta la autodisciplina y la autonomía. El docente un poco lo que trata es de impulsar el aprendizaje del alumno, y no tanto instruir, como en el primer caso. Y bueno, el vínculo entre el docente y el alumno en la pedagogía renovada, no directiva, en realidad el docente tiene que tratar de estar lo menos posible. Es más, si es posible que no esté. Es un generador de ambientes, es un disparador de situaciones, es un asistidor, pero cuanto menos participe e incida, es considerado como el vínculo perfecto, digamos. Porque de alguna manera, educación es autoeducación. Otra de las categorías, ya llegando casi hasta el final, con la que podemos pensar estas tres tendencias, es la categoría de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje científicamente fue empezado a estudiar a fines del siglo XIX. Y esta tendencia venía un poco desde antes, así que por ahí no podemos hablar de una teoría del aprendizaje en sentido científico, pero sí de una tradición que entendía
que el aprendizaje estaba vinculado a cómo se entendía el conocimiento. En particular, digamos, por un lado, o se podía entender como una impresión de lo que se escuchaba o de lo que se veía, o bien como una suerte de recepción o captación intuitiva de una autoridad pedagógica. Pero en definitiva, como ya vimos en el tema de los métodos, lo que se trataba era que el aprendizaje es una pura recepción del sujeto, del objeto de conocimiento, y que el papel de la actividad del alumno está reducido al mínimo. Ahora, a fines del siglo XIX surge el conductismo, que va a tratar de explicar desde el estudio científico, sobre todo del sistema nervioso, la forma en que aprende y que se forman las ideas. Pero sigue la tradición anterior y de alguna manera el planteo que ya van a profundizar en el módulo de aprendizaje, dentro de esta tradición medio que no cambia mucho al interior de la escuela, así que podríamos hablar de que el conductismo vendría a ser la teoría de aprendizaje del enfoque liberal conservador. Ahora, en el enfoque progresivista aparecen nuevas formas de entender el aprendizaje, como las cognitivas, las teorías constructivistas, que ponen un lugar mucho más activo al sujeto, al sujeto que aprende. Y con distintos grados de interactividad con el adulto. Estamos pensando, por ejemplo, en el constructivismo piagetiano, y podríamos discutir sobre también Vygotsky. Pero es una discusión que es mejor dejarla para el módulo de aprendizaje. Por el momento podríamos decir que el aprendizaje para el progresivismo implica una posición activa del sujeto, a diferencia de la tendencia anterior donde era completamente pasivo. Y el profesor tiene que retroalimentar esa actividad del alumno en pos de alcanzar nuevos aprendizajes. Ahora, dentro de la teoría, de la tendencia, renovadora, antiautoritaria, no directiva, lo principal del aprendizaje pasa por la motivación, por el entusiasmo, por la búsqueda del impulso creativo, y la forma en que nosotros vamos tomando conciencia de la percepción. Como verán, digamos, el papel de la creatividad está muy emparentado a la idea de aprendizaje, por eso el autor, Carl Rogers, es uno de los, lo van a ver como uno de los principales intérpretes o líneas fundadoras del movimiento de educación por el arte. En la práctica escolar, las tendencias también tienen una ubicación bastante precisa, sobre todo la inicial, la liberal conservadora, que son todas las escuelas, sobre todo privadas y públicas, que siguen este modelo, si se quiere, tradicional. El movimiento progresivista, en realidad, también dentro de las escuelas públicas y privadas vamos a encontrar muchas experiencias, y son las que actualmente están disputando la pedagogía tradicional. Uno piensa que quizás que estas cosas son nuevas, pero la verdad que los intentos por volver más interesante el aprendizaje o más activo el papel del alumno, la verdad que ya tienen como 120, 130 años de discusión. Por eso hablamos de Montessori, hablamos de Dewey, que son todos autores de principios del siglo XX. Y el progresivismo, la renovación no directiva, casi no existe en escuelas de este estilo, en la escuela primaria, en el sistema de instrucción pública. Sobre todo existen por ahí en las modalidades taller de educación artística, pero no en la enseñanza de otros saberes. O bien existen en otro tipo de experiencias educativas como los grupos de autoayuda, o no sé, de alcohólicos anónimos, etcétera, de recuperación de adictos, etcétera, donde se hacen este tipo de estrategias. Y bueno,
vamos a tratar ahora de, ya que tenemos un panorama general de la tendencia liberal, lo que vamos a tratar de hacer es de ver, bueno, en qué se diferencia con la tendencia progresista. Pero lo primero que dice Livaneo sobre esto es que la tendencia progresista en verdad no se expresa en el sistema educativo porque digamos, sus conceptos surgen de la crítica al sistema capitalista y a las escuelas capitalistas. Es un movimiento que básicamente empezó a surgir en los 70, después de haber advertido desde la sociología de la educación, sobre todo desde la psicología, cierta idea de que la escuela reproduce las desigualdades sociales, reproduce comportamientos, digamos, alienados, y produce poco aprendizaje. Entonces, en función de esta crítica, es que empiezan a aparecer los movimientos progresivos o críticos en el plano pedagógico y didáctico. Pero esto lo vamos a ver en un segundo video.